1000 años con ella domesticada, casi desde el comienzo de lo que registro de la agricultura, o sea, está muy cercana a nosotros por mucho tiempo. Nos hemos encariñado con ella desde hace muchos años, ¿ya? Se originó entre Kazajistán y China, pero los romanos ya lo movieron a Europa con mucho éxito. De hecho, por ahí leí que el nombre manzana, el nombre original, ¿no es cierto?, que le ponían los romanos, que quedó como manzana, entre comillas, después llegó a manzana, era el nombre para designar una fruta exótica. Ahora nosotros vemos manzana y nunca pensamos en una fruta exótica, porque es tan ubicua, ¿no es cierto?, está en todos lados, siempre históricamente la hemos conocido de nuestra vida cotidiana. Y hoy en día ha crecido mucho, la hemos desarrollado mucho, y tenemos 1000 variedades o cultivares reconocidos, con un nombre y que tenemos todo su historial ahí bien definido. ¿Y por qué? Pero también para nosotros es ancestral, porque también la conocemos hace rato. Voy a pasar rápido por estos reportes históricos. En 1594 ya exportábamos cajas de manzana de Valdivia a Valparaíso. O sea, Valdivia era un centro productor de manzanos. Significa que ya llevamos varias décadas produciendo manzana y creando huertos, ¿ya? En 1645 venían a refundar Valdivia, que había sido asolada, y que encontraron, decía, un triste paisaje, chozas, pero bosques de manzana. O sea, las ciudades fueron destruidas, pero las manzanas fueron conservadas. En 1782, donde ya se hablaba, ¿no es cierto?, de extensiones boscosas de manzanos más abundantes de la provincia de Valdivia, ¿no es cierto? Y se menciona su uso para chicha, o sea, también desde hace mucho tiempo hemos aprovechado sus cualidades para producir bebidas a partir de ella. Darwin, que se ha salido muchas veces en estas jornadas, también hablaba, ¿no es cierto?, se maravilló porque decía, en realidad, yo entro a Valdivia es como entrar a un huerto, ¿ya? Entonces la ciudad la metieron para ese dentro de un huerto de manzana. Una cosa muy particular, ¿no es cierto?, que ahora tampoco la encontramos, se perdió. Uno trata de pensar eso, de haber sido increíble, ¿no es cierto?, entrar a un huerto que en realidad es una ciudad, un tremendo huerto. Y como último, ya en 1846, todavía se hablaba de innumerables manzanos silvestres, y dice ahí que se hace abundante licor conocido con el nombre de chicha de Valdivia, o sea, chicha de Valdivia, ya con apellido, no solamente era una chicha así cualquiera, y porque realmente era un árbol muy fácil, la gente lo manejaba muy bien, lo conocía y podían producir bastante sin problema. Pero, de aquí, ¿no es cierto?, viene el cambio, ¿no es cierto?, algo pasó desde 1846 de que esa riqueza, ¿no es cierto?, esos campos, ciudades, ¿no es cierto?, inmersas en huertos frutales de manzano, empezó a desaparecer. Y con ello también lo que se observa una pérdida de patrimonio cultural, porque como la manzana llegó tan temprano, fue parte de la formación de la provincia, de la ciudad, también tuvo un arraigo a nivel cultural, ¿no es cierto? La gente, y eso lo observamos todavía, ve a la manzana como algo más que solamente una fruta en esta zona, sobre todo la gente en el campo. Y, ¿no es cierto?, al irse perdiendo los manzanos se pierde parte del patrimonio cultural. Habían alimentos derivados, ¿no es cierto?, la chicha, que eran parte cotidiana, parte de cómo proyectaban ellos su año, ¿no es cierto? Tengo que tener manzanas para esto durante el año, en este periodo voy a hacer orejones porque más adelante lo voy a ocupar en esto, guardar este tipo de manzanas porque después me van a servir, va a ser la última fruta disponible, la fierro, ¿no es cierto?, que aguanta más, y voy a poder con ella, no sé, hacer jugo, o cocinar, o hacer un kuchen, etc. Entonces, era parte de, como las papas en otro lugar, era parte intrínseca de la cultura culinaria, y también propiciaba el trabajo conjunto. Y eso es importante porque ahora tenemos alta producción. Chile es uno de los principales productores de manzana en el mundo, productores de exportación, pero la manzana que producimos para exportar, que es la manzana de mesa, no tiene esas propiedades o no se adapta bien para llenar el espacio que dejaron estas otras manzanas.
no tiene las características, está pensada para otro fin. Entonces, nosotros al mirar con más detalle lo que vemos, que ya se comentó un poco, planta añosa, se ve que había una estructuración, o sea que la gente la manejaba de cierta forma. Había una idea detrás, no estaban tiradas así a la buena de Dios, como se dice, sino que había un trabajo detrás. De hecho, usaban unas densidades bastante bajas por el conocimiento que tenían. Ellos esperaban 20 años para cosechar fruta, por lo tanto esperaban que los árboles fueran gigantescos. Igual ahí lo estructuraban. No sabían todavía que se podía adelantar esos procesos con injertos, ¿no es cierto?, con manejo. También lo que vimos, diversidad de árboles con diferentes hábitos de crecimiento. O sea, hay muy distintas formas en que crecen estos árboles, muy distinto tamaño, su sanidad. La fruta también es diferente, en distintas formas, colores, sabores, colores de pulpa, aromas, etc. Y dentro de una cierta sanidad que hablamos, también presentan distinta resistencia a problemas asociados al cultivo de la manzana, enfermedades, plagas. Y esto también es muy interesante desde el punto de vista productivo porque significa que podemos dejar de lado ciertas herramientas que son un poco controvertidas, como algún agroquímico, algunos pesticidas, en favor de usar la resistencia propia de la planta, favorecer eso que tiene un valor importante. Y cuando vimos todo esto, nos encontramos claro el problema. Si lo pensamos desde el punto de vista de la sidra, sin manzana no hacemos sidra, por lo tanto hay un problema ligado a que no tenemos buena oferta de fruta, de la calidad o al menos de la cantidad necesaria si queremos llevar la producción de sidra a un nivel más interesante, más allá de la producción, ¿no es cierto?, local para los vecinos o para el autoconsumo. Y si queremos escalar, ¿no es cierto?, también en calidad vamos a tener que empezar a seleccionar quizá la fruta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para eso necesitamos una cierta masa crítica de producto. Y bueno, además, como yo les comenté, ¿no es cierto?, la sidra de manzana o la chicha, como quieran llamarla, ha estado siempre ligada al acervo cultural de Los Ríos, como vimos ya desde el 1500 y tanto, estaba ligada a la cultura. Por lo tanto, también es otro elemento importante, recuperar el valor cultural. Ya he explicado en otros presentadores que la sidra en el pasado era muy popular a nivel nacional. Fue desplazada un poco por el vino, porque el vino tenía además el apoyo de la iglesia. Recuerden que para hacer misa no se puede usar sidra o chicha, tiene que ser vino, ¿no es cierto?, idealmente. Por lo tanto, los curas cuando vinieron, ¿no es cierto?, al Nuevo Mundo trajeron sus viñas, pero también traían sus manzanitas porque ellos sabían que podían hacer varias cosas con ellas. Pero eso hizo que se fuera desplazando. El vino empezó a crecer fuertemente. La manzana en un momento se vino hacia el sur, después volvió al centro, pero cuando volvió al centro cambió su destino, se centró, ¿no es cierto?, en el postre. Así que hemos perdido algunos elementos y hemos perdido también la cultura asociada a esos elementos. Y lo que encontramos al mirar ahora las quintas son estos árboles bastante grandes, con una forma bien irregular, ramas que tocan el suelo aquí, por ejemplo, que se mezclan unas con otras, tamaños muy grandes, la foto no se aprecia muy bien, pero en realidad aquí mezclados con otras cosas, hay un cierto abandono, se ha perdido también un poco el conocimiento que había del manejo de estas plantas. La fruta quiero mostrarle un poco para que vean cuando digo que es diversa, es diversa. Estas frutas generalmente lo que mostramos son frutas que no tienen ningún manejo, no es que se le echó un agroquímico, a veces se le echa algún fertilizante. Entonces significa que se adaptó. Si yo pongo una manzana, no sé, una Royal Gala o una Braeburn, la traigo a la zona central y la planto acá, si no le pongo una carga de productos químicos asociados para protegerla sobre todo de enfermedades, no llego con fruta. Pero acá hay algunas mezclas por ahí, ¿no es cierto? Hay diferentes, unos pequeños dañitos por acá, pero hay fruta. Significa que el árbol se adaptó. Tenemos aquí, por ejemplo, esta que mucha gente la ve y la confunde con esta manzana ornamental, pero en realidad esta es una manzana de consumo, la paraíso que le llaman por acá, que parece una cereza muy grande porque también tiene el pedicero muy largo,
pero es una fruta muy rica de consumir, es una fruta para consumir, de mesa. Las limonas, ¿no es cierto? Cabeza de niño, si no me equivoco, la campana y otras tantas, ¿no es cierto? Fierro por ahí que no se aprecia, que su característica es la resistencia, que puede ser guardada por mucho tiempo. Entonces tenemos gran diversidad, distintos colores, distintas propiedades, aromas, niveles de acidez, niveles de tanino, etcétera, etcétera. Y colores de la pulpa que aquí no muestro, pero también que puede ser interesante. Otras pocas más, ¿no es cierto? También ahí vemos algunos daños, pero una manzana todavía que es comestible. Y hemos visto, ¿no es cierto?, realmente que estas diferencias visuales sí se asocian a diferencias que podemos cuantificar, químicamente son distintas, y también podemos percibir ese sabor, testearlo y ver que el sabor es diferente. Y esa diferencia también está en su genética, que habló ayer mi colega Iván Maureira, así que yo no voy a entrar en eso, pero sí, hay distintos grupos, hay diversidad en ella y esa diversidad está también en su genoma y ese genoma es muy valioso, ¿ya? Porque además recuerden que están producidas en distintas zonas de la región, generalmente asociadas a los ríos, entonces también hay una diferencia fenotípica, pero vemos que también esa diferencia fenotípica también es genotípica. O sea, fenotípica significa que si usted crece en una zona más seca, con más calor va a ser más morenito probablemente, y si vive en una zona más húmeda, más fría, va a ser de piel más clara, por ejemplo, para simplificar. O sea, hay un efecto del ambiente en que uno vive, en cómo se expresa un ser vivo. Con los manzanos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Vemos diferencias a veces, dos árboles que son iguales porque crecen en distintas zonas, se aprecian distintos, su fruta es más grande en un lado, más chica en otro. Así que eso puede confundir, pero cuando miramos el genoma ahí queda claro que sí hay diferencias propias de ellos, que son independientes de dónde crezcan. Y además, quería yo, ya que he hablado harto del manzano, no quería dejar de lado un componente súper importante en esta mezcla, ¿no es cierto?, que ocurre en la región, que ya la he enunciado un poco, y que tiene que ver en las razones por qué rescatarla, ¿no es cierto? Son importantes las manzanas para preservar las tradiciones, ayuda al sustento de familia, para proyectar identidad regional, porque antes, ¿no es cierto?, chicha valdiviana, ¿no es cierto?, había una identidad asociada a las manzanas y a la sidra y chicha, y desarrollar nuevas alternativas tienen este potencial porque tienen mucha riqueza interior, pero esto, ¿no es cierto?, está relacionado a que hay un capital humano detrás, hay gente. Esto no es solamente fruto de una industria aquí, hay personas detrás que son las que generan las tradiciones, ¿no es cierto?, las costumbres son la historia intrínseca de las personas. Y aquí tengo una pequeña muestra de algunas personas, algunos andaban por aquí ayer, otros no sé si están hoy día, pero estas personas todavía guardan con el cariño y las tradiciones. Paola ayer mostró también los videos y la gente con el cariño que habla de su producción de sidra, de su producción de manzana. Así que es importante, y esta gente, ¿no es cierto?, es la que empezó a empujar esto. Quería yo contarle cómo nace todo, por qué yo me metí en esto, porque muchos de nosotros nos metimos en esto, porque hace un tiempo atrás se hizo un proyecto que se llamó Agroactiva Los Ríos, que juntó a 42 productores de la zona del área agroalimentaria, producían alimentos de distintos tipos, mermelada, no sé, miel, y por ahí aparecieron 4 empresas que desarrollaban productos derivados de la manzana, y de repente ellos se miraron para el lado y dijeron, oye, ¿tú también haces lo mismo? Sí, o sea, hay otros más, empezaron a darse cuenta, y ese fue el impulso. Después ellos se empezaron a juntar, buscaron más gente, y ellos generaron el impulso, ¿no es cierto?, solicitaron apoyo para generar más convocatorias, traer más gente y para empezar a impulsar proyectos. Y de ahí salimos nosotros. Bueno, aquí está un poco como ellos, la reunión, hay algunos que recordarán esos momentos, ¿no es cierto?, cómo ellos empezaron a trabajar su idea, qué es lo que querían hacer con esto. Y, ¿no es cierto?, nos empezamos a juntar, lo empezamos a conocer y vimos, ¿no es cierto?, que la clave era la planta, la clave era la fruta,
Y además vimos, y nos pasó lo mismo, como ellos querían, ahí está don Samuel, mirar a su plantita, no miran a su árbol de manzana como cualquier árbol, es casi como mirar al perrito, al gatito, ¿no es cierto? Es alguien, le hablan, ¿no es cierto? Hay un cariño intrínseco y nosotros se nos empezó a pegar también este cariño por la manzana y empezamos a abrazarlo. Recuerden que ahí, por ahí la presentación dijo que este caballero que está aquí es un entomólogo, o sea, yo trabajo con plagas, pero por mi historial llegué de los manzanos a trabajar con plagas y volví a los manzanos, me trajeron de vuelta. Y bueno, al juntarnos con la gente empezamos a conocer un poco más de su problemática, de sus intereses, de su arbolito, identificar las cualidades. Está Carlitos por ahí, ¿no es cierto? Ver que tenían registro, había, ¿no es cierto?, un cariño, ¿no es cierto?, y también una memoria muy importante que nosotros realmente nos impactó y nos hizo interesarnos en estos temas. Y eso nos llevó a recorrer la región de los ríos y colectar 52 ecotipos más o menos, que ya Iván explicó lo que es un ecotipo, y que, ¿no es cierto?, llevamos un vivero y posteriormente llevamos a un pequeño huerto que tenemos en la estación experimental de la Universidad Austral de Chile, donde estamos multiplicándolo, manteniéndolo, preservándolo y además aprendiendo, porque estas plantas nos están enseñando y tienen mucho que enseñarnos. Ustedes pueden ver las plantitas, ¿no es cierto?, cómo ellas se están expresando, ahora están mucho más grandes. Y de estas plantas que tenemos en la estación y de la visita al campo, empezamos a entender que habían amenazas y acciones que desarrollar. Y había que desarrollar una forma de manejar los huertos que no podía considerar solamente la tecnología que ya se usa ampliamente en la zona central, que uno puede decir, no, ahí está todo conocido, aplíquenlo. No podemos aplicarlo porque estas plantas son distintas, tienen propiedades particulares. A algunas les gusta crecer hacia arriba, a otras les gusta crecer hacia abajo, ¿no es cierto? Algunas, si no la abres en su momento, no la puedes abrir, la rompes. Para inducir la floración un poco distinto, la fecha en que empiezan a florecer, etcétera, etcétera. Hay que aprenderlas de ellas, adaptar el conocimiento que ya tenemos, no perderlo, si está ahí, ¿no es cierto? Y empezar a desarrollar conocimiento local para sacarle partido y producir, porque finalmente lo que necesitamos es producir fruta. Y producir fruta de calidad. Entonces empezamos, ¿no es cierto?, lo primero, juntarnos con los productores, ahí está el señor Ferragut, que va a estar más tarde. Hablar con ellos también, conocer de ellos, a los productores, a los procesadores, para entender sus requerimientos, entender lo que ellos le piden a la planta y entender lo que ellos conocen de la planta, porque ellos tienen también un conocimiento que es súper relevante. Y empezamos a trabajar, ¿no es cierto? Aquí están aprendiendo a podar, están en diferentes reuniones de capacitación, miramos el árbol, discutimos qué se necesita aquí, qué podemos hacer, cómo podemos potenciar esto. Y hemos ido avanzando, hemos ido encontrando amenazas, como decía ahí, ¿no es cierto? Aquí una escama, que es una plaga importante que aparece en algunos lados y aparentemente se asocia a alguna especie, a algún ecotipo. Aquí también algunas otras plagas que en otras zonas no se observan, que son propios insectos de la zona sur de Chile que encuentran manzanito y lo encuentran también que es útil para alimentarse. Llegan, ¿no es cierto?, aterrizan ahí, pero que no es una amenaza que en la zona central van a tener una respuesta para ello, porque no la tienen simplemente. Hay otras conocidas, la reina de las plagas, si le podemos poner un nombre, del cultivo de manzano, en la polilla de la manzana que está ahí, que se adapta muy bien a esta zona, se sintió bien y también es un problema, pero hemos visto que algunas plantas la resisten de mejor forma que otras. Entonces hemos aplicado, ¿no es cierto?, hemos monitoreado, hemos aplicado técnicas modernas, cebos de nueva generación y hemos podido colectar, ¿no es cierto?, y empezar a entender su dinámica aquí en la zona para poder generar manejo además de esta plaga y otras que sean compatibles con lo que queremos, mantener esta fruta lo más sana, lo más natural, ¿no es cierto?, lo más libre de químicos posible, porque ese también es uno de los beneficios que ya comenté antes que teníamos. Como es más resistente, hay que buscar formas de hacerla, manejarla bien para producir más,
pero sin perder un poco esas cualidades y potenciarlas para no tener que agregarle muchos elementos externos que puedan cambiar ese cariz de, ¿no es cierto?, una fruta casi, ¿no es cierto?, orgánica, entre comillas, es más que orgánica porque en realidad es una fruta natural. Y hemos ido, ¿no es cierto?, haciendo manejo, desde aplicar fertilizaciones, algunas mezclando cosas tradicionales como el pintado de tronco, tratar, ¿no es cierto?, de utilizar diferentes técnicas para mejorar la productividad, pero sin intervenir de forma excesiva o generar intervenciones que después el productor no va a poder hacer porque se escapan de su bolsillo o de sus capacidades técnicas. Entonces hay que aterrizar los potenciales manejos a las capacidades y a la disponibilidad que ellos tienen. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que uno de los problemas principales, como mostré en otra foto, es que estos árboles, y ya se comentó el día de ayer, son unos verdaderos, ¿no es cierto?, robles o nogales gigantescos que todavía producen, pero la fruta está allá arriba, 10 metros arriba, 15 metros arriba, y ¿cómo la cosechan ellos? A palo, muchas veces, o tirándole cosas, y obviamente esa fruta cuando llega al suelo ya está rota o tiene golpes, y esos golpes generan químicos que afectan después los productos que se pueden generar, y afectan además la duración de esa fruta. Si no te apuras mucho en llegar a la molienda, ya no llega la fruta que tú tenías en el árbol, llega algo totalmente distinto. Por lo tanto, hay que rejuvenecerlo, bajarle la altura, y además eso tiene otro elemento. Ahora en la agricultura a nivel mundial la mano de obra es más escasa, como usted sabe. Entonces, la cosecha también tenemos que pensar cómo hacerla más fácil, porque muchos de estos productores que quieran producir más manzanas van a tener problemas de cómo la cosecho esa manzana. ¿Cómo puedo, ¿no es cierto?, rápidamente acceder a esa manzana? Y una de las formas, ¿no es cierto?, es teniendo árboles más pequeños, más manejables. Y bueno, este ha sido un viaje muy entretenido. Hemos vuelto a buscar los cuadernos antiguos de la universidad, acordarse, ¿no es cierto?, de las clases de Pomacia, conectarnos también con el nuevo conocimiento y encontrar como el primer amor, el amor de la, no sé, de la universidad, a lo mejor entre comillas, cuando uno decía, oh, las manzanitas, qué sé yo, y volver a encontrar la hora de más grande, ¿no es cierto?, con otra perspectiva, y ha sido, ¿no es cierto?, muy entretenido. Y sobre todo, yo siempre agradezco la invitación que me hicieron, porque yo, y esto es una historia, la historia personal, como yo llegué a esto, yo cuando estaba llegando a la universidad, el profesor de fruticultura se estaba retirando y todavía no iba a entrar uno nuevo. Y había esta demanda de los productores por alguien que lo apoyara en la producción de manzanos. Entonces alguien leyó mi currículum por ahí y vio que en parte de mi trabajo empezó con manzana, y yo soy de una universidad donde la fruticultura y la manzana es importante. Entonces dijeron, este tipo conoce la manzana, preguntémosle si le interesa. Yo le dije, sí, me interesa, yo trabajé hasta en un centro Pomacia, conozco, y creo que puedo aportar. Y así entré y conocí a la gente y ahí me fascinó. Y me quedé y todavía sigo trabajando. Entonces, por un lado los insectos, por otro lado las manzanas, y así seguimos. Así que, bueno, y como, ¿no es cierto?, como académico, como científico, la idea es que todo este conocimiento que generamos quede en algún documento, quede en algún lado. Estamos tratando de generar publicaciones, pero también documentos que lo vamos a ir haciendo crecer, que entreguen esta información de la forma más amena y más accesible posible al productor y que quede ahí disponible. ¿Ya? Esta es la primera etapa, Iván algo mostró ayer, así que no voy a mostrar más, pero ya está disponible incluso online, se puede descargar con un PDF y la primera etapa ayuda, por ejemplo, si usted quiere armar un huerto, ¿a qué manzana necesito? Puedo elegir esta, porque tienen ciertas propiedades que yo ando buscando. Y esperamos entregar más información para que esa selección sea mejor. A propósito, me acordé que una de las cosas que uno veía cuando iba a los huertos antiguos es que la receta de la sidra o la chicha estaba en el huerto. Tenían 70% de plantado de limona, 20% de, no sé, camuesca, 10% de tanto, y esa era su mezcla después para que saliera el producto como ellos querían. Estaba ahí la receta. ¿Ya? Entonces, porque ellos conocían las propiedades de cada manzana y cómo la combinación daba un producto que ellos encontraban mejor.
Entonces ahora hay que volver a conocer esas manzanas para volver a generar productos que tengan características como el productor quiere. Y bueno, muchas gracias, agradezco la invitación y a la gente que nos ha puesto dinero para generar estos proyectos con los que hemos podido colaborar con los productores y cosechadores de manzana. Gracias. Agradecemos la presentación de Eduardo Basualto y ofrecemos la palabra a uno de los asistentes por si tiene alguna consulta. ¿Nadie? Ok, otro aplauso entonces y agradecemos la presentación. Ahora nos conectamos con Argentina y damos paso a la exposición de Juan José Ferragut, técnico elaborador de sidra, quien se encuentra con don Óscar de la Cha, de Agrícola Tralcao. Estamos estableciendo la conexión. Mira los de la Cha. Un poquitito. Sí. Sé que te veas bien la altura de la cara. Ahí. Ahí sí. Tenemos que esperar porque aquí nos van a dar la pasada. Cuando le den la pasada, tengo que poner para compartir. Claro, es quizás que se presente un saludo primero, ¿no es cierto? Sí. Y ahí levantamos, compartimos la pantalla. ¿Juan José? ¿Sí? ¿Puede probar el micrófono? Háblele al computador. Sí, hola. ¿Cómo me escuchan? Hola. ¿Está abierto el micrófono o no? ¿Se escucha todo bien? ¿Sí? Muy bien, los estamos escuchando. ¿Lo escuchás o no? Sí, se escucha fuerte y claro. A ver ahí. Muy bien. ¿Se ¿Sí? escucha bien? Bien. Estamos ok, pueden comenzar. No, Juan José, vamos adelante. Empezar. Buenas tardes a los señores y señoras asistentes a este evento. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores la invitación que me han cursado y al señor Oscar de la Cha, productor e industrial de la zona de Valdivia, a quien me une una gran amistad, ¿no es cierto?, puesto que desde hace 12 años, cuando tomó la iniciativa de hacer su plantación de manzanos moderna, muy bien lograda, requirió mi asesoramiento para la instalación de la planta de molienda de fermentación de elaboración de sidra. Así que, bien, les aclaro, no soy ningún investigador en el tema, solamente he asesorado bodegas y sidreras a lo largo de mi actividad profesional. Así que, bueno, agradezco esta invitación.
Eh, ¿Qué le puedo decir? Conversamos algo que como me desempeño todavía como enólogo técnico en una sidrera cooperativa, los organizadores me manifestaron que volcara una opinión sobre esta factibilidad de asociación. Y bueno, un poco de eso vamos a hablar y un poco de la sidra elaborada por el método Champenois también. Bien, la empresa donde yo trabajo es una cooperativa que data de 73 años, es del año 1948 su fundación. Mis abuelos fueron uno de los iniciadores, ¿no es cierto?, de los primeros. Es una cooperativa que siempre se movió más o menos entre 65 y 70 asociados. Y en este momento hay 26 asociados. Es decir, por distintos motivos, se han eliminado plantaciones o se ha urbanizado el sector agrícola frutícola y entonces hay una disminución en la cantidad de oferta de manzanas y de peras y por lo tanto también de superficie, ¿no es cierto?, que se ha ocupado para otros cultivos o para urbanizar. Esta cooperativa ha llegado a moler hasta 5 millones de kilos de fruta. Lo normal está alrededor de los 2 millones por año. Les comento esto para que vean más o menos la dimensión de las vasijas y demás. Cuando se elaboraron 5 millones de litros, parte no fue para sidra, sino directamente como jugo fresco, recién obtenido, que iba a las plantas concentradoras para obtener mosto o jugo concentrado de manzana. Pero lo normal es alrededor de los 2 millones de kilos. Elaboramos unas 20.000 cajas por año aproximadamente de sidra envasada, con dos variantes, una más dulce y otra menos dulce. También hemos incursionado en el envasamiento de barriles a pedido de los mismos cerveceros, ¿no es cierto?, que venden su producto en las casas específicas, restaurantes, confiterías y demás, pero les interesó también anexar la parte de sidra, y bienvenido sea. Y últimamente estamos incursionando, y muy bien, con muy buenas respuestas, con la sidra en latas. En barriles y en contenedores de hasta 1.000 litros, algunos envasadores nos piden también en ese volumen. No es mucho, son 200.000 litros por año más o menos, y tenemos que tener en cuenta de destinar cierta cantidad de la producción porque pagamos el servicio de envasamiento con caldo de manzana, es decir, sidra base. ¿Por qué? Porque el que tiene la máquina envasadora también tiene sidrera. Así que el resto que queda, aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 litros, se vende, como se menciona en mi país, ¿no es cierto?, a traslado a otras sidreras que tienen las líneas de envasamiento. ¿Por qué se creó una cooperativa y no otra sociedad? Yo creo que el objetivo que tuvieron los iniciadores de la misma fue el hecho de integrarse, de agruparse en defensa de la producción. Es decir, quedaba una parte de la actividad productiva de la manzana
que o quedaba en el monte o era descartada en el galpón de empaque. Y esta manzana iba a industria en determinados momentos, ¿no? Lógicamente, de cosecha, donde era excesiva la oferta y ahí bajaba el precio. Entonces, la idea de la unión en forma de cooperativa que adoptaron nuestros ancestros fue cubrir esos baches de oferta, de valores, ¿no es cierto?, para, y no perder esa diferencia, consecuencia del mercado de la fruta de industria. Ello lo llevó entonces a formar esta cooperativa. ¿Qué hace la cooperativa? Ahí recibe la fruta, acopiamos en playa, ¿no es cierto?, para lograr cierta uniformidad en la madurez. Procedemos a la molienda. El sistema de extracción del jugo es prensado por cintas móviles que se desplazan, y en el medio va la torta a prensar. Obtenemos el jugo y luego, mediante la fermentación alcohólica, llevamos a la sidra base. El problema que se presenta en las cooperativas es que por el sistema de comercialización y de pago de la fruta de industria, es muy diferido. ¿Por qué? Porque la sidra base, antes de ser gasificada y demás, la demanda se produce sobre los meses de septiembre, octubre, hasta noviembre, y resulta que cuando el productor recibe ese dinero en una política económica inflacionaria, ¿no es cierto?, como tenemos en nuestro país, hay una gran diferencia entre cobrar en febrero, marzo, a cobrar por allá por octubre. Si bien a los productores se les da algún anticipo para cubrir los costos de cosecha y de acarreo. Ahora bien, esta fruta viene directamente del cultivo o viene del galpón de empaque, consecuencia de la línea de clasificación de la fruta para el consumo en fresco. Es decir, que no tenemos cultivos exclusivos, es decir, cultivos de manzanos y de peras, de perales, exclusivos para la elaboración de sidra. Es decir, que lo que ingresa a las sidreras, a nuestras plantas industriales, es el producto del descarte. Y no es la mejor fruta, por supuesto. La mejor fruta va a consumo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar sobremanera? Que la fruta llegue sana a la sidrera. Y hay muchos factores que conciliar, porque una cosa es recoger de la planta de manzano, ponerla nosotros en un cajón Vince, ustedes utilizan sacos, creo, acá, ¿no es cierto? Bolsas que se utilizan para la cosecha y quedan un cierto tiempo en el monte. Eso es gravísimo, es decir, es un producto que, consecuencia de la cosecha, o se ha caído al piso y se ha roto el tejido vegetal de ese fruto, hay liberación de jugo. Esa liberación de jugo es lo que tendría que estar fermentando después en la sidrera, y sin embargo está expuesto a otros ataques de microorganismos, generalmente bacterias, y cuando queremos acordar,
el producto de la molienda y de la fermentación tira a asemejarse más a un vinagre que a un jugo de manzana fresco. Entonces, es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso hacemos recorridos en los montes para evitar esta mala práctica. Y lo que hay que organizarles también a los productores es la extracción de esos frutos recién cosechados, aunque algunos también juntan la manzana caída en el piso, que llegue lo más rápidamente posible a la sidrera. Antes teníamos el problema del acarreo, que el productor lo había solucionado. Era muy clásico que cada productor tenía su camioncito o un acoplado tirado por un tractor y qué sé yo, que llevaba el fruto a la sidrera. Ahora eso se ha cortado mucho, por lo tanto la sidrera se hace cargo del flete, y a veces en plena temporada es difícil conseguir camiones y así se originan problemas de sanidad en los caldos. Por eso una de las cosas en las que insistimos, que le transmito para que no caigan en el mismo problema, es justamente eso. ¿Cuál es el problema de las cooperativas? Y es la carencia de capital de trabajo. Como el sistema cooperativo distribuye, o los asociados en asamblea definen la distribución de excedentes, cuando llega la época de cosecha, allí hay problemitas, ¿no es cierto?, de que todavía no se ha podido cobrar la cosecha anterior y ya estamos presionando sobre la nueva. Por lo tanto, la cooperativa tiene que contar con un determinado capital de trabajo para la compra de fruta, para poder así entrar en competencia con las sociedades no cooperativas que tienen sidreras, y también para afrontar los anticipos para el transporte, como les decía, el mantenimiento de las máquinas e instalaciones. Siempre hay que estar modificando y actualizando, ¿no es cierto?, el equipamiento. Hay mayores gastos de personal que consecuencia del refuerzo de cantidad de gente para la temporada de molienda. Y bueno, otros de las preocupaciones de las sidreras es la formación de cuadros ejecutivos jóvenes, a efecto de prever los reemplazos necesarios que hace la naturaleza, se encarga de ello, ¿no? Y principalmente modernizar la tecnología. Hablando un poco de los tipos de sidra, saliendo ya de lo que es un poco el cooperativismo, tenemos las sidras convencionales, que son las gasificadas, y no debemos descuidar en la oferta la presencia de sidras champanizadas, ya sea por el método Champenois o el método Charmat. ¿Por qué digo esto? Porque siempre conviene tener una carta de presentación con la máxima calidad posible. Cuando ofrecemos nuestra mayor producción, también que vaya una muestra de una sidra cuya presión fue lograda por una segunda fermentación, en botella o en tanque. En eso sí tengo
bastante experiencia, ¿no es cierto?, porque he trabajado en la parte de vinos, en champanización, y hace 21 años que estoy en esta sidrera y también llevé el método para practicarlo en la presentación de sidras champanizadas. Requiere cierto equipamiento y bueno, yo creo que hay que ajustar la tecnología de la champanización de acuerdo al equipamiento que tenemos en la planta. Es un equipamiento sencillo, pero necesario. Y finalmente quiero destacar lo artesanal, ¿no es cierto? Lo artesanal que hay que poner a disposición en estos métodos especiales de elaboración. Y no hay que descuidar lo elemental para cumplir con las buenas prácticas bromatológicas y la estabilidad microbiológica de las sidras. Entonces, sabemos que estos productos son edulcorados, esos hidratos de carbono azucarados, digamos, pueden entrar en fermentación y reventar botellas y demás, así que requiere de un mínimo control desde el punto de vista microbiológico. Perdón, me corrijo, un máximo control para que no hayan refermentaciones que pueden ocasionar problemas. Y finalmente tengan en cuenta que la sidra es un líquido vivo, es inestable. Con el arte, aún el más elemental, debemos hacerlo estable y placentero a los sentidos, que nos recuerde, al beberla la sidra, a la fruta que estamos bebiendo, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí mi charla, estoy a disposición para alguna pregunta sobre estos temas. Nuevamente agradecido por haberme invitado a participar. Y bueno, simplemente muchas gracias otra vez. Presentación de Juan José Ferragut. Muchas gracias por su presencia, por la asistencia al foro y su exposición. Concluimos así el Foro Internacional Manzanas y Sidras del Sur del Mundo, 2 días de interesantísimas exposiciones. Esperamos que la suma de actividades que se han realizado este año, sumadas a las iniciativas del sector en un esfuerzo mancomunado entre el sector privado y público, logre el fortalecimiento de la industria no solo para la región de Los Ríos, sino para la zona macro-sur de Chile. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado y esperamos verlos el próximo año para la segunda versión del Foro del Manzana y Sidras del Sur del Mundo. Muchas gracias. Ils sont sous Gabi.